Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez. Me acompaña Federico Berrueto como cada semana. Federico, bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. Un placer estar aquí en la revista Peninsular. Muchísimas gracias. Oye, Federico, bueno, cuéntame, ¿qué opinión te merece la detención de Jesús Murillo Caram? Bueno, primero es un precedente sumamente delicado. Y es sumamente delicado a partir de una consideración que es la que está en torno a la investigación de los dramáticos hechos de Iguala, donde perecieron 43 estudiantes. Y es la conclusión a la cual llegó el gobierno, el informe del gobierno y que hace propia la Fiscalía General de la República, y es que fue un crimen de Estado. Por ser un crimen de Estado, pues vas a tener una secuela. Es la, eh, la detención del entonces Procurador General de la República, pero también la acción penal en contra de militares o de oficiales y tropa destacada allí en Iguala. Esto es sumamente delicado por la siguiente consideración. La normal de Ayotzinapa, de mucho tiempo atrás, Rodrigo, ha sido un espacio, en términos, digamos, de lo que se decía antes, de la subversión de guerrilla. De allí fue Genaro Vázquez, de allí fue Lucio Cabañas, guerrilleros de los 70, de los 80 y de los 60 incluso. Pero aquí el tema está en que hasta la fecha esto es visto como un problema de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque esta forma radical de la política tiene que ver también con los vasos comunicantes que hay con el crimen organizado, concretamente con el tema del narcotráfico asociado a la producción y exportación de heroína, de la amapola. Ujú. Pero bueno, este es el antecedente. ¿Por qué es relevante todo esto que te digo? Porque finalmente aquí hay un tema que es qué fue lo que sucedió. Y lo que sucedió, en realidad hay una versión por la cual ahora se está llevando a la cárcel al procurador, que es lo que le llaman la verdad histórica, Histórica. ¿verdad? Y hay una versión alternativa, que es a la cual llegó el gobierno. Pero esta versión alternativa sucede que no es contraria a la versión anterior. Las diferencias son, eh, digamos, menores desde el punto de vista sustantivo. Por ejemplo, si fueron ejecutados en el basurero de Cocula, el grupo, o si fueron ejecutados en distintas áreas y luego después, ¿qué sucedió con sus restos? Ujú. Eh, Ahí es donde hay diferencias, pero en sí, el quién los asesinó, cómo los asesinaron, etcétera, no varía ninguna de las versiones. La versión actual lo que dice es que se pudo haber evitado si los militares hubieran actuado de otra manera. Sin embargo, creo, lo digo que aquí el informe comete un serio error, porque los militares no estaban haciendo labores de policía, no estaban haciendo labores de vigilancia. Ok. Los militares estaban ahí precisamente dando seguimiento en términos de una estrategia de seguridad nacional. Y había incluso un infiltrado dentro del grupo de estudiantes que finalmente fue ultimado, al menos es lo que se entiende, y tú no puedes, digamos, asumir que la obligación de los soldados era actuar como policías cuando estaban actuando como soldados. Ujú. Y por lo mismo no tiene sustento alguno la conclusión del nuevo reporte. Ahora, respecto al procurador, ¿qué es el señalamiento que se le hace a Murillo? Pues la tortura, la desaparición forzada y fundamentalmente el tema de delitos contra la administración de justicia. Y creo que ninguno de los dos primeros elementos es imposible sustanciarlo. O sea, que haya participado Murillo de la tortura o de la desaparición forzada, digo, o sea, es simplemente inaudito. Y el tercero es lo de la administración de la justicia. Bueno, dicho esto, lo que diríamos es en qué consiste este delito por avanzar a una verdad que no le gusta al actual gobierno y por cierto que no le gusta a los padres de las víctimas y no les gusta ¿por qué? Porque hay una idea de que fue un crimen de Estado. Para que haya crimen de Estado quiere decir que desde el más alto nivel,
es decir, desde el presidente de la República, el secretario de la Defensa, de las dependencias de lo que representan al Estado de México, fueron los que ejecutaron el crimen. A lo más que llega el documento oficial es a documentar que hubo negligencia en la investigación, que la investigación no se realizó de la manera correcta, pero esto no te lleva a la conclusión de que es un crimen de Estado. No queda aprobada el involucramiento incluso del mismo procurador Murillo Caram. Hay el dicho de una persona, Bernardo Cano, que es el secretario particular del director de la agencia de investigación de la Procuraduría, y a través de ese dicho se dice que en una reunión hubo una maquinación para tergiversar la verdad. Lo está diciendo el presidente de la República. Primero, al presidente no le corresponde involucrarse en eso. Habíamos quedado que la fiscalía era autónoma. No le corresponde. Pero bueno, aquí todo esto para decirte que es todo un ejercicio sumamente desasiado. Y concluyo con lo siguiente. Si hay crimen de Estado, es decir, el involucramiento del presidente en tergiversar la verdad, es lo que estamos viviendo actualmente. Porque lo otro no está aprobado. Y lo que sí está aprobado es la actuación del presidente de la República, de la Fiscalía General de la República, en darle una interpretación a los hechos, como es esta de señalar que es un crimen de Estado, cuando no hay nada en el documento que llegue a esa conclusión. Y manipular la verdad desde la Presidencia de la República y desde la Fiscalía, eso sí vuelve un crimen de Estado. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Federico, tu participación aquí en la revista. Oye, antes de irnos, la posible inclusión de Carlos Joaquín al gabinete de Andrés Manuel López Obrador, que se comentó ayer a nivel nacional, ¿qué opinión te merece? Pues mira, es una decisión polémica. Creo que el gobernador Carlos Joaquín no tiene el mayor de los méritos ni como gobernador, ni como político, ni como grupo político para que le aporte algo sustantivo al presidente. Sin embargo, el presidente, mira, ¿a quién designó secretaria de Educación? Entonces, es la medida del el presidente cómo selecciona a su equipo. Ahora, el presidente dice que 90% lealtad, 10% capacidad. Me pregunto yo, ¿no es lo que está justamente viendo en Carlos Joaquín? Bueno, pues te agradezco muchísimo. Él es Federico Berrueto y nos vemos acá cada semana desde la revista.